Me presento, mi nombre es Sonia Tobar Martínez, estoy cursando la licenciatura en Pedagogía. Para empezar te voy a hacer algunas preguntas conforme a mi proyecto que es Familia Monoparental. La primera pregunta es, ¿cuáles son las mayores fortalezas que has identificado en tu familia gracias a su estructura monoparental y cómo se manifiestan esas fortalezas en el día a día? Hola Sony, muchas gracias. Yo considero que las mayores fortalezas, en mi caso con mi familia somos, en este caso yo, mamá y 2 hijas, después somos puras mujeres, valga la redundancia. Creo que la mayor fortaleza ha sido ser independientes una de otras, porque pues a mí en este caso, como me ha tocado ser jefa de familia, pues no puede estar en casa. Por lo tanto, cuando estaban más pequeñas, pues sí fue un poco difícil, porque pues había que mandarlas a la guardería, a la otra a la escuela. Entonces pues eso nos generó hasta cierto punto un sentido de libertad y de independencia que hasta ahorita considero ha sido nuestra mayor fortaleza. La segunda pregunta es, pues al aplicar principios pedagógicos en casa, ¿qué estrategias específicas has encontrado más efectivas para fomentar la autonomía y la responsabilidad en tus hijos sin la presencia de un segundo progenitor a tiempo completo? La asignación de tareas, o sea, el dividirnos actividades tanto en casa y pues las propias de escuela o trabajo, porque pues solamente así hemos sido funcionales para que no dependan al 100% de mí, o como muchas otras veces pasa en algunos casos. De un ejemplo muy claro, si no estás, no como, porque no hay quien me prepare o porque yo no sé hacer. Entonces ha sido la asignación de tareas de lo más básico, que es pues por ejemplo el tener ordenado su cuarto, el repartirnos las tareas del hogar y constantemente pues el estar fomentando la autonomía. ¿Cómo manejas la narrativa familiar sobre la ausencia del otro progenitor, especialmente al responder preguntas difíciles de tus hijos en diferentes etapas de su desarrollo? En un principio fue bastante complicado, porque yo creo que más que nada no es tanto en el núcleo, sino lo que la sociedad te estigmatiza. No sé si llamarle así, pero lo que la sociedad piensa de las personas cuando no hay ya sea un papá o una mamá presentes, es lo que más debilita la autoestima en este caso de los niños, porque pues empiezan tú no tienes papá o tú no tienes mamá por X circunstancia. Entonces creo que en esa parte el hablar con la verdad con los niños hasta donde su capacidad de conocimiento de acuerdo a sus edades se lo permita es lo más razonable, porque empezarles a mentir o crearles un cuento rosa como para que no sientan feo, a la larga es una mentira. O sea, bueno, es una mentira de pies cortos que les va a causar más conflicto en un tiempo determinado, porque se les va a caer esa idea, ese castillo que le has construido, cuando realmente sepan una verdad. Entonces en mi caso siempre ha sido hablar con la verdad. Papá y mamá no están juntos por cuestiones personales entre papás, o en este caso como parejas, pero no tienen nada que ver con ustedes. Ok. Bueno, y si consideramos el concepto de teoría de apego, ¿de qué manera has trabajado activamente para asegurar un vínculo seguro y estable con tus hijos o hijas a pesar de las presiones externas o el estrés? Pues considero que en mi caso muy particular, que sí hay un papá dentro de lo posible presente, fomentar la comunicación entre ellos, o el no negarles a manera de castigo, o a veces más entre nosotros adultos, que ellas tengan contacto con su papá, porque así no generan un apego emocional dependiente solamente de uno, sino que están constantemente validadas
y respaldadas por sus padres. ¿De qué forma has tenido que negociar o adaptar tus expectativas sobre lo que significa ser padre o madre en comparación con los modelos familiares que observabas en tu entorno o en la literatura? Pues yo creo que la literatura siempre ha sido, la gran mayoría nos gusta a las mujeres leer los cuentos rosas o los de princesas, ¿no? Donde te pintan la familia feliz, todo es color de rosa. Y en mi caso, como hija, yo tengo papá y mamá. Mis hijas tienen papá, tienen mamá, no estamos juntos. Pero no considero que ha sido tan difícil porque somos presentes ambos. Pero en mi papel como mamá, a veces la misma presión social, y más para nosotras como mujeres, no es tanto opcional el si puedes o no puedes fungir ese papel. O sea, es obligatorio. No te pesa hasta como decir el no puedo, el estoy cansada, el hoy me siento estresada, porque te estigmatizan tanto es que tú tienes que poder, es que no hay de otra, es que tú como mamá siempre debes estar al frente, y malamente empiezan con el apodo, ¿no? Mamá luchona. Pues es que no te dan otra opción. O sea, realmente como mujeres no tienes otra opción. ¿Has notado patrones de comportamiento o emocionales en tus hijos que atribuyas directamente a la dinámica de ser una familia monoparental? ¿Y cómo has abordado esos patrones? Sí, fíjate que en el caso de parejas separadas, que es mi caso, los hijos son muy vivos y son hasta convenientes, ¿no? Porque empiezan del de esto me conviene con mi papá, esto me conviene con mi mamá, y si uno se los empieza a permitir, pues se crea un círculo vicioso en el de con mi mamá esto sí puedo, pero con mi mamá esto no me deja, entonces voy con mi papá. Entonces yo creo que esa parte hay que planteárselas y dejárselas bien claras. O sea, estás conmigo, son mis reglas, se tienen que cumplir dentro de lo que no afecte tu desarrollo. Porque pues si les empiezas a dar carta abierta, de ahí se toman y se empieza, y más en la adolescencia, se empieza la rebeldía y así. Entonces cuando ya los empiezas a dejar de controlar, porque buscan su contentillo, buscan su conveniencia. Digo, como todo adolescente, como toda persona, pues entre más a gusto estés, pues qué padre. Pero sí considero que ha sido ese factor el ponerle limitantes y que no se te cuelguen de las barbas, como se podría decir. ¿Cómo equilibras la necesidad de proveer económicamente con el tiempo de calidad y la atención emocional que requiere la crianza, especialmente considerando las teorías sobre la calidad del tiempo frente a la cantidad? Nosotros llevábamos una dinámica, al menos cuando estaban un poco más pequeñas, tardes de juego. No era muy constante, pero por lo menos tratábamos de darnos 1 o 2 días a la semana, de pasar tardes de juegos, palomitas, juegos de cartas, juegos de mesa, rompecabezas, cosas así, para aplicar los tiempos de calidad, porque pues en mi caso era trabajar todos los días o trabajar guardias, y ellos pues todos los días en la escuela con horarios extendidos o actividades por lo mismo, para cubrir tiempos y que no estuvieran solas en casa. Entonces sí hubo una temporada en que pues era de 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días estar afuera. Entonces cuando había oportunidad era de relajarnos, no hacemos nada, o hoy estamos en casa a las 3 y pasemos tiempo, y era nuestra mejor dinámica el hacer juegos de mesa, juegos de carta, comida chatarrera, hamburguesas, pizzas y cosas así, para pasar tiempos de calidad más que de cantidad, porque pues no era tan permitible por nuestra dinámica del diario. ¿Qué recursos o lecturas, ya sean de psicología o educación, te han ofrecido marcos teóricos útiles para entender y validar tus decisiones como cabeza de familia? La verdad, en ese aspecto no he sido ávida a ese tipo de lectura,
o de conocimiento, pero sí me he acercado a orientación psicológica y he mandado a mis hijas a apoyo psicológico cuando yo o ellas han considerado que necesitan un apoyo, porque pues en esa parte yo no me considero como tan fuerte o tan ávida para darles un soporte. Entonces pues tampoco es malo recurrir a quien sí lo tiene, y si está dentro de tus posibilidades pues hacerlo. En mi caso pues fue acudir con psicólogos a terapias familiares. ¿Cómo gestionas la sobrecarga de roles, proveedor, cuidador, educador, mediador? ¿Y qué mecanismos utilizas para tu propio autocuidado? Como lo mencionaba en unas preguntas anteriores, al menos como mamá son pocas las opciones que tienes cuando estás al cuidado 100% de los hijos, porque en alguna ocasión escuché que decían, es que ¿quieres mamá en casa que te atienda, que te cocine, o quieres mamá que te provea? Claro, son importantes ambas cosas, pero hay un punto en el que no te puedo proporcionar. ¿Me puedo quedar contigo y no te doy de comer? ¿O te proveo de lo que necesites aunque tengamos poco tiempo, pero aprovechar ese poco tiempo? Entonces pues no es sencillo, porque tienes que dividirte en 1001 cosas, pero también es sano el darte tiempo para ti. Pues yo me gusta ir a bailar, cuando tengo oportunidad pues salgo a bailar, o ir a tomar un café con ellas, que en este caso pues ya también se toma como parte recreativa, cosas así por el estilo. Pero sí es bastante complicado ser todólogo para una casa, para una familia, para un hogar. Bueno, pues esta pregunta es como que mirando hacia el futuro. ¿Qué legado o lección principal esperas que tus hijos se lleven sobre la resiliencia y la estructura familiar, independientemente de su composición? Que si para ellas es su deseo ser mamás profesionistas, ambas cosas, pues lo pueden hacer siempre y cuando sea dentro de sus metas, de sus posibilidades, que no se sientan presionadas por el que dirán, por la sociedad, y que se desarrollen más que nada en el ámbito que a ellas les complemente o que les satisfaga en todos los sentidos. Ok, Lucy, bueno, pues te agradezco por compartirme, pues ahora sí que la experiencia que has vivido. Pues estoy muy agradecida por que seas parte de mi proyecto, y pues nos despedimos. Muchas gracias, Sony, y cualquier cosa pues estamos a la orden. Un gusto.